Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me presento, soy Alejandro Alcocer de SAIS y la dinámica que queremos hacer hoy, que vamos a hablar de camera tracking, es hacer un poco una especie de conversatorio con dos especialistas de la industria, Leandro Luraschi de SAIS, especialista del escenario, Gastón Álvarez, con mucha experiencia también en muchísimas áreas de postproducción, tracking y producción de imagen, y lo queremos hacer un poco dinámico. Por favor, si tienen cualquier pregunta, vayan interrumpiéndonos. Por favor, el chiste es que se haga una cosa dinámica y que podamos tener este conversatorio. Bueno, vamos a estar hablando de fundamentos de camera tracking y su aplicación con el sistema SAI Syncraft Escenario. Sabemos que tenemos tanto profesionales de la industria con mucha experiencia, pero también tenemos estudiantes, personas de universidades y alumnos que están empezando a adquirir las primeras nociones en el campo. Entonces, por eso es que vamos a tratar de ir como de menos a más. Quisiera empezar preguntándoles a nuestros dos panelistas si nos pueden compartir qué es propiamente la producción virtual. ¿Cómo podríamos definir la producción virtual? Bueno, producción virtual es bastante amplio, si vamos al caso, porque engloba varios métodos de mezclar el ambiente real con el virtual, ¿no es cierto? Puede ir desde hacer croma o usar pantallas de LED o usar directamente aumentada, pero en todos los casos se necesita tener lo que decimos un gemelo virtual de la cámara. Y para poder hacer eso, necesitamos tener todas las características de la cámara, como la óptica que está usando, el tamaño del sensor, la información que está dando la cámara. Y aparte de eso, necesitamos tener también la perspectiva que está tomando la cámara para poder en todo tiempo poder diagramar la parte virtual con la perspectiva correcta, valga la redundancia. Y hoy en día tiene este tipo de diferentes aplicaciones. Justo, yo creo que también es una parte. Muy buenos días a todos. Qué bueno que se dan el tiempo de estar aquí. Yo estoy muy emocionado. Vengo de México y pues mi primera vez en Chile, entonces doble emoción. Es bueno tenerte, Gastón, acá, sí. Gracias, gracias. Yo creo que también la forma en que a mí me gusta definir Virtual Production es otro método de contar historias, otro método de poder compartir una idea, de compartir una forma de algo que tú quieres expresar con el uso de tecnología. O sea, al final de cuentas necesitas sí o sí temas tecnológicos más avanzados de los cotidianos, no nada más necesitas una cámara en ese sentido, necesitas el poder hacer utilización, como lo decía el buen Leandro, ya sea con un croma, con el green screen, que al final es una tecnología ya bastante utilizada por muchos medios, por muchas formas, desde el broadcast, desde el cine, de todo tipo de aplicaciones para comerciales, etc. Pero Virtual Production a través de unos años más bien creo que se ha hecho como la idea de, ya saben, la tradicional forma de utilizar el LED wall y hacer que tu escenario vía Unreal Engine o que también puedas poner algunos elementos gráficos como videos grabados para hacer estos famosos running shots, que son estas tomas de los autos mientras se ven en las calles que van avanzando. Entonces, creo, es un método extra alternativo para poder contar una historia y con la buena implementación tecnológica, el resultado es bastante óptimo. Hemos visto resultados fantásticos que también lo han platicado aquí genios de la industria que han venido a compartir un poquito de su experiencia. Entonces yo lo veo más como un método extra, el cual no borra o quita a los otros, es simplemente un nuevo proceso, una nueva metodología que cada vez va evolucionando más, Exactamente. cada vez va exigiéndonos que tenemos que ir aprendiendo día con día con todo lo nuevo que está evolucionando. Y esa es mi forma como yo definiría Virtual Production per se. A mí me gusta también decir que es cuando mezclamos live action, que digamos la forma tradicional de filmar cuando estamos en una locación, en un estudio, en un espacio tridimensional con actores, que eso viene desde los inicios del cine, y vamos a mezclar esas imágenes que adquirimos de una forma normal o tradicional junto con un asset virtual que no existe. Y eso nos lleva al siguiente, la siguiente pregunta o el siguiente tópico que quisiera que nos comentaran, que es per se el camera tracking. Quisiera hacer un preámbulo nada más. Si ustedes toman el libro de Visual Effects Society, que es como el equivalente a la ASC, pero de los efectos visuales en los Estados Unidos, ellos tienen un manual muy lindo y los dos primeros capítulos del manual son camera tracking.
Entonces, realmente el camera tracking, cuando hablamos de producción virtual, inmediatamente empezamos a pensar en pantallas, procesadores y un montón de recursos que obviamente son importantes, pero es importante saber que lo fundamental es el camera tracking. ¿Nos pueden compartir per se qué es el camera tracking? Bueno, básicamente el cámara tracking es esto de tener este gemelo digital de la cámara. Hay varios métodos de hacer cámara tracking. Nosotros vamos a mostrar uno en particular, que es el que de nuestro producto, pero siempre lo que se trata es de darle la libertad al camarógrafo de operar su cámara normalmente, pero a la vez estoy teniendo todas esas informaciones en ya sea un render o la puedo guardar para postproducción. Ahora vamos a ver que hay varias etapas. Entonces, básicamente es eso. Necesito saber la perspectiva de la cámara, necesito saber las características ópticas de la cámara y necesito saber, por ejemplo, el tamaño del sensor y el cropeo que estoy haciendo en la cámara. Todo eso está hoy en día mucho más fácil. Yo, la verdad que trabajo hace bastante con cámara tracking y ha ido evolucionando muchísimo. En un principio el cámara tracking solo se usaba para hacer previsualización y hoy en día pisan todas las etapas de la cadena, ¿no? Pisa desde la adquisición hasta la postproducción. Y la idea de nuestro producto, que también es algo que van a ver ahora, es que eso sea lo más sencillo posible, que sea más para un operador, porque generalmente eran software súper complicado que necesitaban mucho estudio y mucha preparación para usarlos, y hoy han llegado a un nivel de simplificación que hace que un operador lo pueda usar muy fácilmente. Correcto, porque al final de cuentas es no nada más que sea sencillo, sino también que sea preciso. Porque de nada me sirve obtener el movimiento de la cámara, que es lo que al final necesito. Yo necesito saber cómo se mueve la cámara de un punto A a un punto B para poder replicar digitalmente algunas cuestiones, ya sea efectos visuales espectaculares de poner un monstruo, de poner o reemplazar un cielo o reemplazar alguna imagen dentro de mi set, pero no nada más que se mueva, sino que sea preciso, que tenga yo muy seguro de, como dices, la perspectiva, la información óptica, que normalmente algunas veces cuando haces cámara tracking, no todo el tiempo distintos hardwares te entregan esa información al mismo tiempo, es aparte otro complemento que tienes que agregar. Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan hecho, por ejemplo, el proceso de tracking, de cámara tracking, sin utilizar un hardware en postproducción. ¿Algunos de ustedes? Ok, aquí vemos a uno. Supongo que te habrás dado cuenta que es complicado. Bueno, tiene su chiste, la calibración óptica. Ujú. De distorsión óptica, correcto. Justo. Y Ju- también algo, perdón, nada más que te interrumpa, algo que es bien importante y lo van a ver ahorita en los ejemplos que queremos compartirles, porque al final venimos a compartir esa experiencia, es ya no utilizar, por ejemplo, los tradicionales, las marcas tradicionales o los chroma keyings, ¿no? Para hacer chroma keying, que antes era, necesito que grabes el movimiento de cámara, pero que también los puntos de traqueo se vean, porque yo de eso voy a necesitar esa información para hacer post-processing de traqueo de cámara. Y esa es una de las soluciones que también el hardware que venimos a compartirles te quita, por ejemplo, soluciona de esa claro, manera muy práctica. o lo hace más fácil y más rápido. Pero no quita que va a tener que tener un operador que va a trabajar. La idea es dar más herramientas para que eso sea más rápido y más fácil. De hecho, la parte de calibración de lentes es un key de esto, porque siempre es un proceso engorroso y que lleva mucho tiempo. Exactamente, Es correcto, exactamente. es correcto. El sistema es, nosotros nos gusta decir que es agnóstico, porque puede trabajar con cualquier cámara y cualquier lente. Obviamente necesitas, si vas a hacer producción, una cámara buena y un buen lente, pero nosotros podemos calibrar cualquiera. Y de hecho lo que vas a ver ahora, que es una cosa muy buena de nuestro sistema, es que tiene una base de datos de un montón de lentes ya precalibrados. Entonces eso agiliza mucho el sistema. Por supuesto. Nosotros podemos traquear cualquier tipo de lentes y de hecho tenemos muchas opciones para adquirir esa información. Cuando vos traqueas lentes, necesitas la información de FIS, que le decimos que es foco, iris y zoom, ¿no? Nosotros somos, creo, el que más opciones tiene para eso, porque podemos hablar con los follow focus, podemos hablar con la metadata, si el lente tiene metadatos, ya es suficiente para darnos esa información. O en el peor de los casos, si es una lente vintage, un rehousing o alguna lente que no tenga ninguna de esas opciones, podemos poner encoders externos. Pero sí hacemos zooms, hacemos lentes esféricas
Y por ahora no tenemos el soporte todavía de anamórficas, pero ya viene la próxima versión para anamórficas también. Bien, bien. Bueno, otra cosa interesante es que la visión de la cámara comparte muchas cosas con la visión humana. Nosotros tenemos una visión estereoscópica que permite estimar la profundidad en un espacio. Y la perspectiva cónica frontal, que sucede tanto en la visión humana como en la visión de la cámara, genera un efecto que se llama paralaje. Me gustaría que nos compartan un poquito acerca del paralaje. Eh, el paralaje es algo súper importante en esto de la producción virtual y es lo que buscamos siempre. Bueno, todos lo vieron acá en el estudio, esto de trabajar con pantallas LED. Imagínense que sin un sistema de tracking, esos fondos que ustedes ven en la pantalla serían fondos fijos, ¿no? Pero en la vida real, las cosas tienen distintas distancias y se mueven. Las cosas que están más lejos se mueven a una velocidad y las cosas que están más cerca se mueven a otra velocidad. El clásico ejemplo es cuando vas en el auto y las cosas, lo que va adelante va más lento, lo que va acá al costado va mucho más rápido. Eso es un ejemplo de paralaje, ¿no? Esto pasa también en la pantalla. Si yo, por ejemplo, en las pantallas pusiera un plate y muevo la cámara por más que tenga tracking, eso va a ser algo fijo. Pero si yo pongo una imagen con profundidad, una escena 3D como la que usamos en Unreal y demás, y a eso le agregamos un sistema de tracking que le dé la profundidad y las distancias, ese paralaje es correcto y engaña mucho mejor el ojo, ¿no? El ojo se llega a darse cuenta de que hay algo que está mal cuando no tenés un tracking o no tenés ese efecto de paralaje sobre la imagen. Sí, es muy complicado poder hacer una imagen sin paralaje, o sea, una imagen ya final sin paralaje, porque en automático, como dices, te salta y dices, esa composición, hay algo que está mal, justamente el tracking a lo mejor no tiene profundidad, solamente es un plano, y esto te da la oportunidad de tener estas diferentes distancias y que corresponda perfectamente a la realidad una vez aplicado. Y funciona tanto para el tema de no solamente la utilización de LED wall, sino también si estás haciendo un chroma keying y tienes un environment tridimensional utilizado vía Unreal Engine, con la información adecuada de la óptica y del sensor que estás utilizando, el paralaje es espectacular. Ves perfectamente que todo corresponda y que también en la medición de lo real con lo digital también corresponda, porque es, por ejemplo, como cuando pones escenario, check, ya. Un escenario, por ejemplo, en Unreal Engine y quieres decir, ¿sabes qué? Yo necesito que literal el paralaje de las sillas que están en el fondo, que están a 6 metros de distancia, corresponda cuando inicia mi LED wall. Si tú lo haces en Unreal a 6 metros de distancia y tu cámara está perfectamente bien optimizada con el lente correcto, con la metadata correcta, todo tiene que matchar y el ojo perfectamente dice, sí, esas sillas están a 6 metros, el paralaje de mientras yo me estoy moviendo con la gente, como si lo aplicáramos en este momento. Entonces es fundamental para poder hacer una composición digital de imagen creíble, veraz, y que para eso se necesita también una buena información de entrada, que en este caso lo otorga un sistema también como el que nosotros venimos a platicarles. Ahí también te juega un poco lo que decía Gastón de que tiene que ser preciso, porque ahí valen mucho las distancias. Si yo estoy poniendo un asset o algo virtual a 1 metro, tiene que estar a 1 metro para respetar el paralaje, respetar los tamaños, las proporciones y el paralaje son muy importantes cuando trabajas con Virtual Production. Si hay algo que está fuera de escala, también va a quedar mal visualmente. Si están mal puestas las distancias, el paralaje no va a ser el correcto. Y algo que vos si pones un asset a 1 metro, tiene que estar a 1 metro. Eso es súper importante. De hecho, es algo que se chequea cuando se configura el sistema de tracking. Si las proporciones están bien, si cuando te moves no se desplaza lo que nosotros decimos que es el punto cero, ¿no? Hay un paso que nosotros hacemos que es poner un punto cero, que es unir algún punto conocido en el ambiente real con el ambiente virtual. Y eso es lo que nos va a dar una manera de poder chequear las proporciones, chequear el paralaje, chequear todo, ¿no? Y yo creo que es parte de siempre que se hace Virtual Production se necesita un punto cero. Y siempre nuestro producto obviamente lo tiene. De hecho, es bastante sencillo porque tiene una representación. Nuestro producto siempre tiene una entrada de video y tiene una representación del punto cero. Entonces, ayuda muchísimo para hacer troubleshooting eso. Disculpa, cuando te refieres a una representación, te refieres que hay un objeto virtual, que yo tengo un objeto físico que son exactamente iguales y si en imagen están empatados, significa que el punto cero está de manera adecuada. Es Exactamente. correcto. Y esa es la forma en cómo debería de funcionar, sea con este sistema de tracking o con cualquiera. El paralaje
Es una de las cosas que debe de estar bien hecha para que puedas engañar a la vista o al cerebro cuando está viendo una imagen de composición digital. Entonces, este sistema que nosotros compartimos te ayuda a hacerlo más fácil, pero también preciso. Eso es algo que también vamos a mostrarles en ejemplos más adelante. A las 12 del día vamos a tener otra charla un poco más práctica en el stage de allá, donde tenemos conectado el tracking, la pantalla, y vamos a poder enseñarles el proceso de cómo se configura el sistema, cómo en 5 minutos estás traqueando, los diferentes modos de traqueo, y un poco lo mismo, pero de una forma un poco más práctica. El siguiente tema que queremos conversar con ustedes es que, como saben, los lentes con los que filmamos son dioptros. Si nosotros utilizáramos un lente plano paralelo, los rayos de luz viajarían y nunca habría focalización. Necesitamos usar partes de elementos esféricos para lograr focalización, pero ello tiene consecuencias. No existe un lente perfecto. Todos los lentes tienen en mayor o menor medida un cierto grado de distorsión, y también sucede un fenómeno que se llama exposure fall-off o reducción de la luz, que es la imagen que ven ustedes aquí abajo, en la cual todos los lentes son más luminosos en el centro que en las orillas, porque los rayos que llegan menos perpendiculares al sensor llegan con menos intensidad. Y eso es un fenómeno natural, es una característica, no es un error. Pero cuando vamos a mezclar un asset virtual que no conoce o no sabe de estas características con el lente, es donde empieza a haber un mismatch y no hay un surcido fino de ese efecto visual. Y por ende es muy importante conocer estas características, y por eso es que nosotros hablamos incluso de camera tracking y lens tracking. Si nos pueden compartir un poco cuál ha sido su experiencia. Leandro lo dijo hace rato, que hay una lista precalibrada. Si pueden ahondar un poquito en ese tema, sería genial. Siempre el proceso de calibración de lentes es una parte complicada en el tracking, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar en un set de filmación, sobre todo, ¿no? En los sets de filmación, los directores les gusta cambiar las lentes, les gusta usar diferentes cosas, rehousing y un montón de opciones que vos tenés que cubrir con tu sistema de tracking. El sistema de tracking no tiene que ser algo doloroso, tiene que ser algo lo más simplificado posible. Y esta es la parte que yo diría que es más complicado, la que más tiempo demandaba. Antiguamente yo trabajaba con un sistema de tracking que no tenía esto y demoraba días a veces. Tenía que pedir que lleguen las lentes antes, poderme poner en un lugar tranquilo, ponerme a calibrar. Nosotros tenemos una carta para hacerlo. Sigue estando disponible porque por cualquier cosa vos tenés una manera de calibrar tus lentes, pero esto de tener archivos y una base de datos lo agiliza muchísimo y le da esta cosa por ejemplo, a un rental de poder trabajar con diferentes lentes y no tener que hacer todo este proceso doloroso y demás. Y es muy importante esto de tener las calibraciones, no solo para hacer el previs, sino también para la postproducción, como decía él, de que después cuando vos apliques todos estos assets, tienen que respetar todas estas características ópticas para que se vea real. Si yo pusiera solamente el tracking, tuviera solamente el cartesiano y las perspectivas, y después lo quisiera hacer solo, no casaría jamás, porque no va a distorsionar igual que la lente, no va a tener las características ópticas de la misma. Justo, y de hecho creo que es un elemento muy importante. Nosotros ya habíamos trabajado esta propiedad que la óptica, digamos, por ejemplo, en esa ocasión utilizamos unos Supreme Primes en 2018 con Zeiss. Utilizamos esa propiedad donde nos daban la capacidad de poder extraer y aplicar este fall-off a una imagen digital. Entonces lo que hicimos en esa ocasión fue, grabamos todos con esta óptica, aplicamos el quitarle ese fall-off para dejar la imagen lo más plana posible, tanto en cuestión de corregir la perspectiva como quitar esta propiedad óptica que es propia justamente de una lente, para hacer una composición digital adecuada, porque al final un render que tú sacas de una aplicación 3D, llámese Cinema 4D, llámese Maya, no conoce las características ópticas reales de la óptica que tú utilizaste en el set. Esto para cuando hicimos live action. Grabamos a unas personas, unos personajes en un cortometraje llamado Kiswato, en el estudio que también yo participo mucho, que se llama Spaceboy, y utilizando esa captura, nosotros extrajimos la información de manera digital con la capacidad que tenía esas ópticas, y decirle después, extraerlo, quita toda esa propiedad óptica, tengo que hacer primero mi composición y al final vuelvo a aplicar toda esta cuestión del fall-off y esta distorsión para que la composición matche y se vea como si hubiese estado grabado todo
con la óptica directamente en cámara, lo cual no era, porque lo hicimos todavía chroma keying con un blue screen. Entonces, es muy importante que este sistema, como bien dice Alejandro, que venimos a platicar, no solamente es un tema de movimiento de cámara, de dónde sé espacialmente dónde está mi cámara, sino sé la propiedad óptica de cada cuadro que se graba con esa óptica. Ejemplo, cada cuadro te da la distancia focal que tú quieres, el iris, la apertura del diafragma que quieres, el zoom, la posición en el zoom, y aparte cómo este fall-off se va distorsionando acorde a la distancia focal que tú estás aplicando. Entonces, es muy importante para llegar a una imagen fina, poder saber que los lentes también tienen esta propiedad y cómo después, para postproducción, lo puedes aplicar de una manera práctica y sencilla en lo que te otorga un sistema como el sistema de tracking que traemos para compartirles. En un punto funciona como un traductor el sistema de tracking va a traducir todo esto para usarlo en tanto sea en preview o en postproducción, ¿no? Por ejemplo, en una lente zoom. Si vos estás usando una lente zoom, no vas a tener esto de una lente fija que solo tenés el breathing, que le decimos, sino que vas a estar moviendo tu focal y eso queda todo grabado en el archivo que nosotros grabamos de tracking. Entonces, no vas a tener que calcularlo ni nada, ni tener que estar anotando en qué focal estaba la lente. Eso ya te va a quedar grabado en el sistema de tracking y ayuda muchísimo en ese proceso también. Bueno, entonces, como para entender un poquito mejor, además del Fist Track, o sea, además de como que del zoom, el iris y el enfoque, ustedes también con este sistema pueden como determinar o rastrear la reducción de la luz. Que eso como que se nota mucho más a veces cuando haces croma y prendes el false color y te das cuenta que no está igual de expuesto en todas partes, sino como que cada lente justamente tiene esta diferencia. Y además hay otras características en los lentes que definen la calidad, pues no entiendo que en su caso particular como es Zeiss y tienen la industria en ese sentido, los lentes uno es igual al otro y es como que por eso funciona siempre el archivo de este lente, ¿no? Pero por ejemplo, este sistema también permite como rastrear aberrancias de color o deformaciones u otro tipo de cosas. Hasta ahora distorsión y exposure fall-off, que eso es lo que se llamó Extended Metadata. Recuerden que hay dos protocolos básicos de lentes. Uno es el /i que inventó Cook, que es un open source, que te da el FIS, Focus, Iris y Zoom. Y encima de ese protocolo, Zeiss hizo el Extended Data agregando las dos columnas de distorsión y viñeteo. Y estamos trabajando ya en otras características como aberraciones. De hecho, ya hay un proyecto que se llama Virtual Lens Technology, en el cual Zeiss está ya para postproductores y contenidos digitales, aplicarle looks reales de lentes, no solo de Zeiss, sino de muchos otros fabricantes, a cosas generadas de manera con inteligencia artificial o efectos visuales. Entonces, evidentemente Zeiss, al ser un diseñador de óptica, tiene muchas maneras de extraer cuáles son las características de los lentes en sus diferentes aberraciones. Perfecto. ¿Alguien más algún comentario antes de continuar? ¿Todo bien? Ok, Ya tenemos. pues Vamos a pasar avancemos. rápidamente ahora a hablar un poquito de cuáles son los 3 métodos que tiene este sistema para hacer tracking. Y el primero de ellos es los natural markings. Ok. Natural markers de hecho, originalmente el tracking comenzó haciendo solo natural markers y que significa usar el ambiente. O sea, nuestro tracking es de la familia de los inside out, ¿no? Es un sensor que se pone en la cámara que está percibiendo el ambiente. Son dos camaritas, es un tracking visual. Cuando yo lo prendo, él automáticamente traquea, ¿sí? Él automáticamente empieza a crear una nube de puntos, llamamos, usando en el entorno las intersecciones. Él busca intersecciones y él pone una cuota sobre cada intersección que él está viendo y al usar muchas entiende el movimiento de la cámara. Pero esto tiene sus limitaciones porque trabaja con contraste. Entonces, nosotros lo que hicimos fue a esto nosotros le hicimos tracking híbrido, que es agregarle otro método de tracking. Vos podés elegir o usar natural o usar el otro método que es usar marcadores. Dentro de los marcadores podemos usar cintas reflectivas, que son las típicas bolitas que ven en los techos y se puede poner en el piso, en el techo, o donde ustedes quieran. Y ahí, en ese caso, el sensor emite una luz infrarroja que reflecte en esta cinta y él la ve como marcador y se traquea eso. Entonces, eso te da la ventaja que en ambientes, por ejemplo, muy oscuros o si hay muchas luces móviles
o si en esos casos la mejor solución son los trackers. Otro caso diferente, bastante complicado siempre, es cuando los volúmenes son cerrados, ¿sí? Porque el techo se usa para ambiencia y eso es, si vos usas, por ejemplo, Natural o marcadores, no podés pegarle cinta a la pantalla, me matarían si le voy a pegar la cinta a la pantalla. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer, que lo van a ver en el otro estudio, es mostrar el pattern de marcadores en la pantalla. Ahí también surge otro problema, que es que si yo pongo estos marcadores en el techo, se pueden reflejar en los objetos que yo tengo, porque lo que estamos buscando con estas pantallas y demás son los reflejos correctos, ¿verdad? O no, mejorar el tema de reflejo, no trabajar tanto eso en postproducción. Y en esos casos, con algunas procesadoras que soportan esta tecnología de frame remapping, nosotros podemos esconder las marcas y nuestro sistema se sincroniza en un frame rate que la cámara no ve. Entonces, por más que vos veas las marcas en un auto, por ejemplo, en el reflejo de un auto, la cámara a simple vista lo ves, pero la cámara no, porque está escondido. Entonces, la idea era ser súper versátil y tener una solución para cada entorno, porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando trabaja con tracking. Los ambientes cambian, a veces te toca traquear en la calle, a veces te toca traquear en indoor, y la idea era tener una solución para cada caso. Como una navaja suiza, ¿no? Que realmente el sistema se puede enfrentar a cualquier situación. Ahora no mencionó Leandro que siempre dice que el sistema de marcas reflectivas es como muy estable Ujú, y sirve para condiciones muy repetitivas. Por ejemplo, un noticiero, un show de exacto. televisión, que vas a llegar todos los días al mismo lugar, pues ya nada más prendes y ya sabe la nube de puntos. Yo en lo personal soy mucho más fan del natural marking, a mí me encanta. Tuvimos una experiencia que quizás nos puedas compartir, Gastón, con Svan. Justo. Sí, yo quiero compartir esa experiencia. También viene adelante visualmente Ah, explicada, pero antes de iniciar eso, hay algo también fundamental en este sistema de tracking que es uno de sus mejores assets y es el sistema inercial que tiene. Tiene sensores inerciales. Entonces, esto ayuda al sensor principal que se llama CAMBAR en el sistema de tracking de size escenario a que sepa perfectamente la rotación en la que está el sensor. No nada más es visual, porque hay otros sistemas que son 100% completamente visuales y que no entienden la rotación o en qué grados están inclinados, por ejemplo, una cámara. Entonces, esa ayuda combinado con el tema infrarrojo, como lo estaba platicando Leandro, o el tema de natural markers, hace un sistema de tracking muy robusto, muy práctico y que como lo dicen, y lo van a ver ustedes mismos en el set, en el otro escenario, es yo ahorita precisamente puedo estar traqueando aquí porque aquí veo muchos puntos de contraste naturales donde el sistema en automático va a poder verlos, establecerse y darnos un tracking completamente adecuado. Sin necesidad yo, como a lo mejor me hubieran dicho, si nada más utiliza estos sensores puntos reflectivos, yo hubiera tenido que venir días antes a montar puntos reflectivos y que de momento me diga el fotógrafo, es que no voy a ver hacia adelante, Gastón, voy a necesitar la cámara todo el tiempo, check, viendo hacia arriba y pues ya los puntos que puse no sirvieron de nada, porque entonces ahora el CAMBAR va a estar viendo hacia un lado. Entonces, este sistema es muy práctico de que el CAMBAR, que es este dispositivo dentro de todo el sistema que le da la información espacial a la cámara de dónde está ubicada, lo podemos apuntar hacia cualquier lado, se puede sincronizar con la cámara para que perfectamente el offset, que es esta comunicación de distancia entre el sensor y su sistema de tracking y matche todo perfecto, sea muy práctico de realizar. También lo van a ver en el otro. Vamos a mostrar la cámara. Entonces es fundamental también decir que este sistema cuenta con eso. Hay otros sistemas de tracking que no cuentan con un sistema de movimiento, un sistema inercial y es cada vez también más complicado. Entonces, de lo de Svan ahorita les platicamos, ahorita que les mostremos más ejemplos, pero no sé si queremos avanzar más bien en alguno otro de las propiedades master. Está lo de Svan ahí adelante, si quieres vamos ahí para compartírselos. Está déjame decirte cuál, es este. ok. Específicamente utilizando esta tecnología de Natural Markers, perdón que me pongo de pie para que lo puedan explicarles un poquito mejor. Este fue un proyecto que hicimos en conjunto con un estudio mexicano con el que yo hago muchos proyectos, que se llama Spaceboy, gracias. Y aquí había un reto muy interesante. No tuvimos oportunidad de ir al lugar donde íbamos a filmar para hacer primero una cuestión de scouting técnico. No sabíamos exactamente a quién nos enfrentábamos. Y aparte solamente nos dijeron, les vamos a otorgar este lugar 8 horas, no podemos pasarnos de ese tiempo porque simplemente no se puede.
Tenés 8 horas para poder hacer la grabación, para tener todo el tema de tracking perfectamente bien capturado y no había posibilidad de error. Entonces, fue un reto muy interesante porque yo era un poco escéptico, he de decirlo, he de ser muy honesto con el tema de natural markers de Zeiss, pero pues definitivamente me sorprendió. ¿Por qué? Esto lo grabamos en un teatro y la directora de fotografía, Mariana Saldívar, y junto con la directora del cortometraje, Mariela, nos decían, queremos un ambiente completamente oscuro, Gastón. No queremos iluminación en todo el set porque simplemente quiero que sea un spotlight que esté dándole a una bailarina y quiero todo el fondo, todo muy oscuro, como ustedes lo están viendo aquí en este momento. Y todos estos pequeños puntos que ven del lado derecho eran los puntos naturales que el sistema interpretaba, de ahí se sostenía para hacer tracking, porque todo lo que íbamos a grabar en metadata iba a ser para postproducción. Aquí no lo utilizamos para un chroma keying en vivo, ni lo utilizamos para un LED wall, sino toda esta información nos la llevamos 100% confiando que todo lo que estábamos capturando tuviera la información necesaria para hacer postproducción y agregar elementos en 3D y elementos digamos, escenarios fantásticos después. Obviamente también confiamos mucho en que esta interconexión con la metadata directa, con los lentes, con la óptica Zeiss, en ese momento utilizamos Supreme Primes y de esa forma, a través de solamente un cable, sin tener que poner encoders externos ni más y más hardware en cámara, podemos obtener perfectamente frame por frame la información del foco, la información del iris y tener perfectamente esto guardado en un FBX que les vamos a platicar un poquito más adelante, cómo se exporta esa información. Porque, ok, yo la estoy viendo ahorita en el User Interface de Zeiss y veo que todo funciona muy bien. Sí, ¿cómo me llevo esa información después? Es muy práctica, es muy fácil y todo va uniéndose todo es vía timecode. Mientras en tu cámara esté perfectamente bien seteado el timecode y el timecode esté llegando perfectamente al sistema de Zeiss, tiene que matchar uno a uno el frame que tú vas después a postproducir y con el cual después vas a implementar para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos otras tecnologías de captura de movimiento con Vicon para nuestro personaje, nuestra bailarina, pero todos los temas de todo el 3D y toda la incorporación de más elementos que se van a ver después, lo utilizamos con Zeiss Escenario. Este era otro ejemplo, no utilizar ni un solo marker en el croma, ¿no? Porque yo hago mucha postproducción y he estado horas y horas y horas y horas sentados borrando estas pequeñas marcas ya saben, de que se mezcla con el cabello, de estos pequeños puntos de traqueo en tu croma y la verdad es perder el tiempo. Cuando lo grabas bien con un sistema como este, exportar un FBX te toma menos de 2 minutos o 1 minuto. Entonces, tener ya un tracking preciso, conociendo tu timecode para hacer este tipo de implementaciones en postproducción, de verdad que es muy enriquecedor y el Natural Marker funcionó de manera fantástica. No sé si gustes aportar un poco de cómo fue esta experiencia también para ti. A mí me gustó mucho esta experiencia porque es un trabajo que estamos viendo más y más desde el lado del tracking, que es porque generalmente siempre el tracking era para previsualización o para verlo en una pantalla de LED o hacer perforar croma, ¿no? Y ahora estoy teniendo cada vez más trabajo es grabar el tracking. No voy a tener ni previsualización. Acá en este caso nosotros le decíamos, pero no quieren tener previsualización. Dijeron, no, nosotros necesitamos grabar lo que va a hacer la cámara nada más. Y lo que comentó Gastón, no teníamos tiempo de preparar. Teníamos que dejar exactamente 8 horas el teatro y era un lugar oscuro y demás. Y ahí fue súper clave esto porque creo que se ve en los videos, que poder mover el sensor. Poder decir, bueno, no está a 90 grados. Yo lo puedo poner de costado y elegir de hecho, casi todo el tracking lo hicimos con el costado, teníamos una escalera y una salida de emergencia que estaba iluminada. Entonces lo pusimos de costado y traqueábamos eso. O en una parte también era un plano cenital y lo pusimos abajo. Y esta opción de poder configurar rápido el offset entre la cámara y el sensor, que lo hacemos con un QR que se ve en la presentación, ayuda mucho para eso. Te da mucha libertad, es versátil. A mí me gustaría agregar otra cosa bien importante que a veces no se toma en consideración cuando vas a realizar tracking on set, ya sea para LED wall, ya sea para green screen, ya sea para llevarte toda esta información para postproducción, es la cantidad de personal que necesitas. En este caso fue muy práctico porque justamente 2 personas, el buen Master Tanner y tú, fueron los que operaron absolutamente todo. Y creo que eso también es muy importante el momento de traducirlo económicamente, digámoslo, para una producción, ya que hay sistemas más robustos que no significa que sean malos, nada, pero necesitan más personal para poder hacer que el sistema de tracking funcione de manera correcta.
Entonces, eso también llamó la atención porque en este caso también yo fungí como productor de ese proyecto y también era un tema de, bueno, ¿cuánta gente necesitas para realizarlo? Me gustaría aprovechar los últimos minutos, nos quedan 10 minutos, para... Sika, adelante. Sika tiene una pregunta. Adelante. Bueno, me veo ahí que está con un Steadicam y el sistema conectado ahí, entonces estamos tranquilos con los cables en ese punto. Ese es un siguiente proyecto que se acaba de hacer para Netflix, que se Ajá. llama Dead, y Gastón les puede compartir la Justo. experiencia. Es una muy buena pregunta porque sí, todo el sistema siempre va interconectado con un cable LAN que la cámara se pone en dos dispositivos, que es el CAM bar y el link. El link es un intermediario entre el CAM bar, que es el que le otorga toda la información de movimiento, o que me va a otorgar la información de movimiento de la cámara, y que tiene que terminar en un servidor maestro que graba absolutamente todo, que se llama Origin. Para no poner el Origin, que es muy grande en cámara, que el Origin, se los voy a mostrar aquí físicamente, es este de aquí. Ujú. Es un dispositivo grande que normalmente en cámara pues puede ser estorboso. Para eso se utiliza otro. Hay otro más adelante, si me ayudas, Master, en una de las imágenes adelante. Hay otra, adelante. Otra. Ahí viene. Aquí está. Este es el link. ¿Puedes darle play a ese? Ese es el link. Ese es un sistema mucho más pequeño. Pero lo que hicimos en este proyecto en particular, porque había una preocupación del director de foto y del director de escena, era, yo no puedo tener cables en el set, no hay manera, porque hay complejidad de bailes, de movimientos acelerados, y lo que propusimos hacer, una más atrás, por favor, Master Alejandro, es, ok, si no necesitas cables, más atrás, otra, por favor. Esta play, por favor, bajito. Lo que le propusimos fue, bueno, pues esto al final es una computadora que necesita energía, vamos a poner la energía en un chaleco como si fuera una cámara modo Rialto y que todo funcionara perfectamente. En la cámara se la ponía el chaleco el operador de cámara. De esta forma, todo el tiempo estaba él grabando tracking con este chaleco puesto, Es esto. que en este caso lo estamos viendo aquí, si le damos play por favor. Él es el buen Fava, él utilizaba el sistema Trinity y que de hecho fue muy gratificante ver cómo el sistema 6 escenarios se comportó muy bien ya con todo el sistema del Trinity montado, porque como ustedes saben, el Trinity 2 pues también tiene una capacidad de una limitación de peso, del cómo acomoda las cosas para que también la estabilización de cámara sea precisa. Y aquí lo que hicimos fue esto, el CAM bar está delante y a él le pusimos el cable directamente muy bien puesto, muy bien peinado, como le decimos, puesto con el sistema Origin atrás y yo estaba operando con un iPad de manera remota inalámbrica. Sí puedes tener una manera de conectarte a tu dispositivo para controlar el Origin de manera inalámbrica, sin embargo no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque hay muchísima contaminación electromagnética en un foro, hay muchísima redundancia de las redes y no puedes controlar de manera adecuada. Entonces dijimos, bueno, de manera más práctica y que no le estorbe a nadie, el iPad con donde yo solamente puedo estar poniendo y configurando mis settings de mi Origin, lo ponemos en la espalda y de esta forma se volvió muy práctica para el operador no tener ningún cable en el set, poder hacer los movimientos complejos que necesitaba el fotógrafo, que necesitaba el director, pero al mismo tiempo capturar lo que era el tracking. Entonces, este proyecto me gustó mucho porque aceptaron esa propuesta, nos pusieron a prueba, la verdad no fue sencillo, nos dijeron tienen 3 días para mostrarnos que esto funciona de manera adecuada y pues bueno, terminamos todo el proyecto y estamos muy contentos porque al final toda esta metadata, el sistema, los chicos que van a hacer postproducción lo van a utilizar muchísimo porque todo era con green screen, digo con blue screen y todos necesitan, la película es un 80% postproducción, entonces necesitaban sí o sí la información de metadata. Y lo van a hacer ellos también en comparativa, porque hubo una cámara que se puso con el sistema y otra cámara que no se puso con el sistema. Va a ayudar mucho a servir a que nos dé la comparativa de cuánto dinero y tiempo te ahorras utilizando un sistema de tracking como este y cuánto versus el mandar a hacer el tracking de manera manual y con todos los procesos tradicionales que ya se conocen. Entonces, el estudio fue muy preciso. Me gustó mucho ser parte de liderar junto con el buen Máster Alcocer, con Carlos Vilches y con el equipo de HCG también, con el buen Máster Hans, que se promovió esta solución y que al final la compraron y estamos muy contentos con los resultados obtenidos. ¿Y ya tienes la comparación de los dos? No, está en todavía. proceso, todavía Ahora, está en proceso. ahora otra pregunta. Todos los ejemplos ahí están en lugares más cerrados, en locaciones, pero ¿cómo se comporta eso en un ambiente abierto? Y además, Excelente.
cuanto más abierto, por ejemplo, en mi caso que estaría en una pista, o ahora tengo un proyecto que voy a tener, por ejemplo, una corrida de vigas de caballos. Entonces, y que voy a hacer en una pista muy abierta. Y junto con eso, con la velocidad de que se puede trabajar la movimentación de la cámara, le puedo poner en un coche y correr con ella. Ahí esa respuesta te la va a dar. Nada más yo rápido para lo de los espacios abiertos. Mostrártelo funcionando en un espacio. Fue en el Cinegear. Cinegear del 2025 de este año en Los Ángeles y mostramos justamente cómo en un espacio completamente abierto el sistema puede traquear. Pero este está abierto con un montón de cosas alrededor. Ah, sí. Una playa, por ejemplo. Ah, ¿Cómo ok. se comporta en una playa? Pues sí tienes que tener algunos puntos de contraste donde tomar los puntos de referencia para el sistema, pero si quieres ahí más bien, no sé si gustes complementarlo más tarde. ¿Con cuál distancia, por ejemplo? Sí, ahí la distancia no es lo que más me preocupa, sino las referencias, ¿no? El natural tiene sus limitaciones, entonces necesito referencias duras. Yo lo que compenso siempre y lo que uso es esto de poder mover el sensor y decir, bueno, si no voy a estar mirando si tengo referencias duras acá, al costado, lo pongo para el costado, o puedo generarme mis referencias duras. Por ejemplo, Tramoya. fuera del take, puedo ponerme pelicase, un par de cosas que van a ser referencias. Esto pueden poner un montón de props Sí, afuera del campo de la visión y exacto. utilizar y Exacto. simplemente mirar la cámara Exacto. allí. Exacto, pero, por ejemplo, reflejos del agua no son buenos para el natural. No, ok. Entonces, vos tenés que elegir lo que vas a traquear. Por eso esto de poder mover el sensor es fundamental. Pero, por ejemplo, si voy a traquear el mar, no lo voy a poner mirando enfrente del horizonte. El cielo, el mar no son buenas referencias para el No. natural. Tú puedes poner el props, pero otro por Claro. detrás. De hecho, fue lo que hicimos en Svan, que era un teatro completamente oscuro y estábamos en Natural Markings. Le dijimos al gaffer, baja escaleras, Centuries, el camera card. Generamos nuestras propias marcas en un área de la locación que no veíamos y listo. Dale. El sistema también viene con filtros ND que se le ponen, porque a veces al mediodía tenés la luz directa, si no vas a tener casi toda la imagen blanca. Se ponen los filtros ND, también tenemos filtros infrarrojo para ciertos casos. Viene con un par de filtros para trabajar, tener libertad. Pero Entonces podemos sí, mover el punto de tracking para detrás de la cámara. ahora, otra pregunta que hiciste fue el tema de cuán rápido. No Sí. lo pondría, no creo que llegue a traquear arriba de un auto una ventana en movimiento, por ejemplo. Eso sería muy rápido para él. No, por Pero ejemplo, sí, por ejemplo, libertad cámara, de un Steadicam, por eso sí. un cámara car que está buscando o acompañando otra cosa. ¿Eso es posible o no? Yo creo que lo vas a forzar demasiado en ese caso, pero se podría probar, porque tiene una limitación. Rápido como para hacer un Steadicam es más que suficiente, ¿eh? Lo hemos probado 1000 veces, eso sí. Arriba o traqueando, viendo otro auto, quizás sea demasiado porque él va procesando todas estas referencias, lo hace en tiempo real, pero bueno, si pasa demasiado rápido no va a llegar a hacer esa nube de punto. Y hay otra cosa, esa nube de punto va a ser inmensa. Entonces, no sé si es la mejor solución en ese caso. En ese caso te diría que no. Dale. Pero lo de la playa, lo de traquear en exteriores, es algo que hacemos mucho. En ese caso, la mejor solución es natural, pero en algunos casos hasta podrías usar marcadores sin necesitar No, hacerlo. excelente. Bueno, así Un- que tenga la comparación del precio, el costo sería increíble si pudiese compartir porque Sí. eso es mandatorio. Sí, en cuanto salga, de hecho es muy interesante para compartir con la comunidad, porque al final es una solución muy práctica, muy poderosa que otorga este sistema. Entonces, créanos que cuando salga, definitivamente va a ser algo que queremos compartir inmediato. Tenemos Esto- tiempo para una última pregunta, porque ya estamos casi sobre nuestro tiempo. Va a hacer una pregunta, pero Haz tu pregunta si quieres y era nada más porque veo que están poniendo el tracker en cualquier parte de la cámara, pero ¿qué tanta distancia puede estar separado de la cámara? O sea, porque Bueno, luego, me refiero porque luego los housings y todas las cosas puede hacer que esté un poco muy lejos y Sí. eso pues, tiene una limitante. No te quiero mentir porque no me acuerdo exactamente la distancia del cable, pero del sensor sale un cable con una manguerita de cables que es un USB-C, un par de conectores. Creo que es de 1 metro y un poco. Es lo que te permite el cable en realidad. Y después nosotros lo que hacemos es con un QR, le mostrás primero al sensor el QR, después a la cámara y entiende el offset. Siempre y cuando tengas bien calibrada la lente y demás, ¿no? Porque hace una comparativa y lo hace automático.
Y es rápido, es De- una calibración de 5 o 10 minutos, no más que eso. Y Yo trabajo acá, bueno, soy compositor VFX acá en Chile, trabajamos películas chilenas, latinoamericanas, ¿no? Pues Estados Unidos también algunas cositas. Siempre trabajando de forma tradicional, me sorprende esto, la verdad. Hoy día vine y dije, wow, cómo cambia. Mi pregunta es, ¿en qué estado está este producto? O sea, está ya me veo que está siendo usado fuera. Acá en Chile tenemos empresas que están ya trabajando en te esto. puedo responder un poco rápidamente eso. Perdón, y lo último, para Ujú. cerrar. Sí. ¿Hay algún tipo de demo que yo pueda bajar y pueda probar con mi software tradicional y ver cómo se comporta la 9 puntos? Eso. Sí, bueno, respondiendo rápido, Zeiss adquirió a Encam. Encam es una empresa pionera de cámara tracking visual de hace 10 años y hace 2 años la compró Zeiss, le metió mucho músculo financiero y tecnológico para hacer el user interface más sencillo de usar y además mucho más robusto en su potencia, o sea, el emisor de IR es más fuerte. Es un producto muy mejorado, podríamos decir que estamos en su tercera generación y pues súper sólido y la verdad es que estamos triunfando en Latinoamérica de una manera muy notoria. Estamos siendo el tracking elegido por básicamente los principales estudios de toda la región y pues en ese sentido creo que muy bien. Y lo de las pruebas, si quieres ahorita platicamos allá en el booth de Zeiss y con mucho gusto te damos los materiales para que lo puedas probar. Maravilloso. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos a las 12 allá en el otro estudio para hacer una demo un poco más práctica. Gracias.